Hay un instante en que el reloj pierde el sentido. No es el momento en que se detiene, sino aquel en que te das cuenta de que estás corriendo y aún así no llegas a ningún lado. Las horas se escurren como arena entre los dedos y por más que te apresures, la sensación es de estar atrapado en el mismo punto, dando vueltas en círculos invisibles. Las ciudades se han vuelto pasillos de prisa. La gente camina con audífonos en los oídos, ojos fijos en pantallas, corazones sin pausa. Cada respiración es una carrera, cada mañana una nueva batalla. Y sin embargo, hay un silencio profundo que acompaña todos esos movimientos, el silencio del alma exhausta. El cuerpo camina, pero el espíritu se queda atrás, intentando alcanzar un ritmo que ya no es humano. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. Hace siglos, los antiguos decían que el tiempo no se mide en manecillas, sino en estados de presencia. Que cada paso puede contener la eternidad si se da con calma. Pero ¿quién recuerda eso todavía? ¿Quién escucha aún el sonido de su propio corazón antes de decidir el camino? Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. En la montaña de niebla, mientras el mundo dormía, Guo Pu observaba el lento nacer de la luz sobre los bambús. Los pájaros aún dudaban entre el sueño y el vuelo, y el río, inmóvil como un espejo, reflejaba el primer toque dorado del sol. Fue allí, en ese instante que no pertenece al ayer ni al hoy, que comprendió la ley que gobierna lo invisible. Mientras más calma, más rápido avanzas. Porque el tiempo no es una línea, es un lago. Y lo que se mueve dentro de él sin perturbar la superficie llega más lejos que aquel que lo golpea con impaciencia. Pero nosotros olvidamos eso. Creemos que avanzar es correr, que evolucionar es conquistar, que el progreso se mide por el cansancio. Y así creamos un tiempo violento, un tiempo que devora en vez de nutrir. Las horas nos persiguen, los días nos tragan. Y cada vez que intentamos acelerar, la vida parece responder con obstáculos, retrasos, ruidos. Quizás el tiempo no nos esté castigando. Quizás solo esté intentando enseñarnos a bailar a su ritmo real. Imagina ahora que te detienes. Cierra los ojos. Respira despacio. Siente el peso de las tareas disolverse, una por una, como hojas cayendo sobre un río tranquilo. Nada es urgente en este instante, nada. Porque cuando guardas silencio, el mundo entero se reorganiza alrededor de tu calma. Ese es el secreto que el maestro Guo Pu observó y llamó la ley del tiempo oculto. El arte de moverse sin prisa y aún así llegar antes. Él decía, la prisa es el viento que apaga la llama. El tiempo, cuando es forzado, se retrae, pero cuando lo acoges, se inclina ante ti. El reloj de los hombres mide minutos. El reloj del Tao mide armonía. Hay una diferencia sutil y abismal entre estar en el tiempo y estar en sintonía con él. El primero gasta energía, el segundo crea energía. El primero consume, el segundo alimenta. Y entre uno y otro hay un puente invisible, la calma. Esa calma no es apatía, no es rendición.
Es un estado en el que el cuerpo actúa, pero el corazón reposa. En el que la mente se mueve, pero el centro permanece inmóvil. Es el punto donde el tiempo se abre como una flor y todo encaja con ligereza. Los maestros antiguos llamaban a esto el ritmo oculto. Afirmaban que, detrás de todo movimiento visible, hay una pulsación secreta que lo gobierna, el latido silencioso del Tao, y que aquel que lo escucha puede atravesar las tormentas sin prisa, sin ruido y sin daño. Hoy casi nadie lo oye, pero el llamado aún resuena. En cada madrugada, el universo repite la invitación. Vuelve a la respiración. Y quien la atiende descubre que el tiempo, en vez de enemigo, es un aliado. Mira a tu alrededor. El sol no tiene prisa para nacer y sin embargo nunca llega tarde. El agua no se apresura para atravesar el valle, pero un día encuentra el océano. El bambú no fuerza el crecimiento, solo se inclina ante el viento hasta el instante correcto de erguirse. Todo en la naturaleza obedece a un compás invisible, menos el hombre. Por eso enfermamos, porque olvidamos que la calma es también un tipo de movimiento, y que a veces el verdadero avance es solo permanecer entero mientras el mundo se apresura. El Feng Shui, el arte de armonizar el espacio, es también el arte de armonizar el tiempo. Cuando reorganizamos una casa, no movemos solo objetos, movemos el ritmo de la energía que habita el lugar. Un mueble fuera de lugar puede retrasar los caminos de la suerte. Una pared bloqueando la luz puede retrasar las oportunidades. Pero cuando el espacio respira, el tiempo fluye. Y aquel que aprende a alinear su entorno con el flujo natural, aprende también a alinear su vida con el flujo del Tao. Guo Pu decía: el tiempo no se conquista, se ofrece. Quien intenta atraparlo, lo pierde. Quien lo acoge, lo tiene. El tiempo oculto es el tiempo de la sabiduría, aquel que no corre, sino que conduce. Es la dimensión en la que la prisa se disuelve y la claridad nace. Es el territorio donde cada gesto, por menor que sea, encuentra el momento perfecto para suceder. Un gesto apresurado pierde fuerza. Un gesto sereno transforma el destino. Hay en ti un reloj secreto, hecho no de manecillas, sino de respiración. Cada vez que respiras profundo, el universo vuelve al compás. Cada vez que te apresuras, él se desajusta. Por eso, el Tao enseña: quien domina el aliento, domina el tiempo. En el mundo moderno, llamamos productividad al acto de forzar. Pero en el lenguaje del Tao, productividad es el acto de permitir. Dejar que las cosas crezcan a su propio ritmo, como un jardín que florece sin ansiedad. El jardinero sabio no jala los pétalos para hacerlos abrir. Él solo riega, observa y confía. Ese es el verdadero arte de avanzar. Y quizás sea por eso que el tiempo parezca siempre escapar a los impacientes. Porque el tiempo no huye, solo se oculta de quien lo violenta. Pero a aquel que se aquieta, él se revela. Muestra caminos cortos donde antes había laberintos. Abre puertas que la fuerza no podía mover. Y ofrece oportunidades que el esfuerzo no era capaz de alcanzar. Todo lo que está en armonía con el ritmo oculto
crece sin resistencia. Un río no se preocupa por el destino, solo sigue la bajada. Un viento no piensa en el árbol, solo pasa. Pero ambos cumplen su misión. Así también es el hombre en paz con el tiempo. Hace lo necesario, sin ansiedad, y todo sucede en el momento correcto. El maestro Guo Pu, al observar el amanecer, comprendió que el mayor secreto del avance está en la pausa, y que el tiempo, cuando es honrado, se inclina en gratitud. El secreto es simple, pero exige valentía: detenerse. Detenerse no es rendirse, es permitir que el universo avance por ti. Cuando pausas, lo invisible trabaja. El Tao continúa fluyendo, ajustando, equilibrando, tejiendo las líneas que la prisa rasgó. Y cuando retomas el movimiento, descubres que ya estás adelante, sin haber forzado nada. La prisa es el grito de la mente. La calma es la voz del alma. Y es en el alma, no en el reloj, donde habita el verdadero tiempo. Hoy el mundo corre, pero tú puedes elegir ser el punto inmóvil dentro de la corriente. Puedes ser la roca que observa el río, el bambú que se inclina sin romperse, el lago que refleja el cielo sin agitarse. La calma es el portal secreto por donde el destino se manifiesta. Entonces, si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: confío en el flujo del Tao. O, si algo en ti despertó, di: elijo la calma. Porque al pronunciarlas, el tiempo oculto comienza a trabajar en silencio, moviendo el universo en tu dirección. Y ahora, viajero del Tao, la montaña comienza a revelar el eco de su sabiduría. El maestro está a punto de hablar. La voz que viene de la niebla traerá el segundo paso de este camino. La voz del maestro. El viento sopla entre los bambús y cada hoja parece susurrar una enseñanza antigua. La montaña despierta lentamente, envuelta en brumas doradas, y el río, en su murmullo constante, parece recitar oraciones invisibles. El aire es frío, pero hay un calor silencioso que nace del propio silencio. Es el calor de la presencia. Es el instante en que el tiempo cesa de correr y comienza a respirar contigo. En ese escenario ancestral, el maestro Guo Pu caminaba con pasos ligeros, como si el suelo lo reconociera. Vestía un manto simple, del color de la tierra mojada, y sus ojos, entrecerrados como los de quien ve más de lo que parece existir, seguían el curso del agua que descendía por la ladera. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, el mundo entero parecía detenerse para escucharlo. Era allí, en las montañas del sur, donde el sol tarda un poco más en nacer, que Guo Pu transmitía a sus discípulos los secretos del Feng Shui, no como un manual de disposición de objetos, sino como un mapa para reorganizar el propio destino. Cierta mañana, mientras los jóvenes monjes barrían las hojas del patio, uno de ellos, inquieto, preguntó: «Maestro, ¿por qué siento que mientras más me esfuerzo, más lejos estoy de la armonía?» Guo Pu posó su mirada en él con ternura y respondió: «Porque tu prisa es una forma de miedo». El discípulo bajó la cabeza y el maestro continuó: «El miedo corre, la confianza camina. Cuando el miedo gobierna, el tiempo se estrella en 1000 pedazos.
Pero cuando confías, el tiempo se reorganiza y todo llega en el instante exacto. La voz del maestro era calma como el curso de un río que jamás se apresura y, aún así, siempre alcanza el mar. Lo que se apresura, decía, se adelanta solo en apariencia, pero lo que camina con el tiempo llega antes del propio destino. Él hablaba del tiempo como quien habla de un amigo íntimo. Hay dos tiempos, decía él, el tiempo de los hombres y el tiempo del Tao. El tiempo de los hombres está hecho de ruido, de expectativas y de metas. Es el tiempo del esfuerzo, del miedo a perder, del ansia de llegar. El tiempo del Tao, sin embargo, está hecho de escucha. Él no se cuenta en días, sino en ritmos. No se mide por relojes, sino por respiros. No se conquista, apenas se percibe. Guo Pu enseñaba que el secreto del avance no está en la cantidad de pasos, sino en la calidad de la presencia en cada paso. Él decía que la prisa es una corriente invisible que nos arrastra lejos del centro y que la calma es el eje que reconduce todo al equilibrio. El río no es rápido porque corre, es rápido porque fluye. Los discípulos lo oían en silencio. El viento agitaba levemente las mangas de su manto, y el sol, finalmente surgido, se posaba sobre sus manos como una bendición. Guo Pu levantó un pequeño cuenco con agua y se lo mostró al grupo. «Observen», dijo. «Cuando el agua está agitada, refleja el cielo en 1000 fragmentos, pero cuando reposa, el cielo entero cabe dentro de ella. Así es la mente humana», continuó. «Mientras está atrapada en la prisa, no ve nada, pero cuando reposa, el universo entero se revela». Entonces se inclinó, tocó la superficie del agua y dejó que una gota cayera nuevamente. El sonido del impacto fue mínimo, casi imperceptible, pero todos sintieron algo expandirse en el aire, una vibración que parecía atravesar la piel y llegar directo al corazón. «Quien fluye con el tiempo, vence al tiempo», murmuró el maestro. Esa frase quedaría grabada para siempre en la memoria de sus discípulos, porque en ella estaba el resumen de toda su filosofía. El Tao, decía Guo Pu, no se apresura. La vida, cuando es vivida en armonía con el Tao, no necesita correr, porque todo ya está en movimiento. Nosotros somos los que perdimos el compás. Intentamos empujar lo que ya fluye. Intentamos abrir lo que ya estaba abierto. Intentamos alcanzar lo que ya nos pertenece. Y al hacer eso, nos alejamos del centro. Guo Pu contaba que, cierta vez, al observar un bambú inclinándose bajo el peso de la lluvia, comprendió que la fuerza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. «El bambú vence al tiempo», decía él, «porque sabe ceder. El árbol que resiste al viento se quiebra. El que se inclina sobrevive». Las enseñanzas del maestro eran como espejos. No reflejaban el rostro, sino el alma de quien los oía. «Hay una prisa que viene de la mente», decía él, «y hay un movimiento que nace de la conciencia. Cuando actúas por la mente, todo se vuelve urgente. Cuando actúas por la conciencia, todo se vuelve exacto». Y entonces explicaba lo que llamaba la ley del tiempo oculto. El tiempo oculto es el intervalo entre un gesto y el resultado,
entre el esfuerzo y la cosecha. Existe para protegerte de ti mismo. Es en él que el universo alinea lo que aún no está listo. La mente impaciente intenta forzar la germinación. El corazón sabio confía en lo invisible. Los discípulos tomaban nota, pero el maestro advertía: el conocimiento sin calma es como un río sin orilla. Se esparce y se pierde. Por eso, no se trata solo de entender, se trata de desacelerar la mirada. Guo Pu caminaba hasta el jardín y mostraba las piedras dispuestas con precisión milimétrica. «Vean», decía, «la armonía no nace del exceso, sino del intervalo». En el Feng Shui, el espacio vacío es lo que permite el fluir de la energía. En la vida, el silencio es lo que permite el fluir de la sabiduría. Él miraba el horizonte y añadía: el hombre moderno busca velocidad porque tiene miedo de desaparecer. Pero lo que realmente desaparece es aquel que corre demasiado. El que se aquieta permanece. El que se apresura se apaga. Los discípulos preguntaban: «Maestro, ¿cómo podemos practicar el tiempo oculto en lo cotidiano?». Y él respondía: «Comiencen por respirar. Quien respira consciente cambia el compás del universo. Un solo suspiro verdadero puede realinear el destino». Después hacía una pausa y, con la voz casi susurrante, añadía: «La calma es el gesto más rápido que existe. Cuando te aquietas, todo se ordena. Lo que era distante se aproxima. Lo que parecía bloqueado se abre. La prisa te hace correr detrás de la vida. La calma hace que la vida corra detrás de ti». Las palabras flotaban en el aire como una bruma luminosa. El tiempo parecía haberse detenido, pero, paradójicamente, todo alrededor se movía con ligereza. Las hojas danzaban, los pájaros volaban, la luz se expandía. Era como si el propio mundo hubiera entendido la lección antes que los hombres. Guo Pu recogió un poco de tierra en las manos y la dejó escurrir entre los dedos. «Miren bien», dijo, «ni la tierra apresura a la semilla. Hay un instante exacto en que el brote rasga el suelo, ni antes ni después. Ese instante es el tiempo oculto manifestándose». Y, volviéndose nuevamente hacia el río, concluyó: «El hombre que aprende a moverse con el tiempo oculto es invencible, no porque domina el tiempo, sino porque ya no necesita dominarlo. El tiempo pasa a servirlo y el destino lo reconoce». El sol ya subía cuando el maestro cerró la lección. Los discípulos, en silencio, permanecieron mirando el río que descendía la montaña. El sonido del agua parecía ahora diferente, más claro, más sereno, más profundo. Quizás porque algo dentro de ellos había cambiado. Mientras se dispersaban, Guo Pu permaneció inmóvil por un instante, observando el horizonte. Sonreía. Sabía que en ese exacto momento el tiempo oculto estaba actuando en cada corazón allí presente, silencioso, invisible e inevitable. Y tú, que lo escuchas ahora, quizás también sientas esa fuerza. La calma comienza a respirar dentro de ti. Las manecillas desaceleran. El mundo se abre. En breve,
El maestro revelará las llaves espirituales, los principios que transforman el tiempo en aliado y hacen de la calma el instrumento más poderoso del avance. El sol ya había sobrepasado la línea de las montañas y la niebla comenzaba a disolverse en hilos de oro. Los discípulos, aún en silencio, rodeaban a Guo Pu mientras él preparaba el espacio sagrado de la lección. No había prisa, no había expectativa, solo la quietud profunda de quien comprende que el verdadero aprendizaje no sucede en la palabra, sino en la presencia. El maestro posó una campana de bronce frente a sí, y, con un leve toque, hizo vibrar el aire. El sonido se esparció lentamente, como un círculo sobre la superficie de un lago. «Escuchen», dijo, «antes de que yo hable, oigan lo que el sonido enseña. Él no corre, él no disputa, y aún así llega a todos los lugares. Así es el tiempo del Tao». Guo Pu se irguió y, caminando en medio del bambusal, comenzó a revelar el corazón de su sabiduría, las 5 llaves espirituales de la ley del tiempo oculto. La pausa del río. El maestro señaló hacia el valle, donde un río sinuoso se perdía en la distancia. «Observen el río», dijo él. «Hay tramos en que corre veloz, saltando piedras y espumas. Pero hay otros en que se detiene, formando pozas calmas. Es en esos lugares de pausa donde la vida florece. Los peces descansan, las flores beben agua y el reflejo del cielo se vuelve perfecto. La prisa es el tramo ruidoso, la calma es el lugar donde el río se reconoce». Guo Pu se volvió entonces hacia sus discípulos. «Así también es el hombre. Hay momentos de acción y momentos de quietud. Quien intenta correr todo el tiempo se ahoga en su propio impulso, pero quien comprende el valor de la pausa fluye con sabiduría. La pausa no es el fin del movimiento, es su respiración. Un río que nunca pausa se seca. Un corazón que nunca descansa se endurece». El secreto está en comprender cuándo actuar y cuándo detenerse. «Pausar es escuchar», decía el maestro. Y esa escucha es el primer paso para ver el tiempo como aliado. 2. La fuerza del bambú. Guo Pu caminó hasta un grupo de bambús que se mecían suavemente. El viento soplaba con vigor, pero ninguno se rompía. Ellos se doblaban, danzaban, se inclinaban y volvían a la posición original. «Observen», dijo, «el bambú es más sabio que muchos reyes. Su fuerza está en la flexibilidad. Él no lucha contra el viento, sino que lo acompaña, y por eso nunca es destruido». El maestro levantó uno de los tallos y añadió: «La vida te probará con vientos contrarios. Si resistes con dureza, te quebrarás. Pero si te mueves con suavidad, avanzarás. La calma es el movimiento que se adapta, el ritmo que se ajusta». El discípulo más joven preguntó: «Maestro, ¿y si el viento es muy fuerte?». Guo Pu sonrió: «Entonces te inclinas hasta el suelo y el suelo te protege». La humildad es el refugio de los sabios. Nada necesita ser empujado. Todo lo que es verdadero florece a su propio tiempo.
La fuerza no está en resistir, sino en permanecer entero mientras el mundo cambia. 3. El reflejo del lago. El maestro condujo al grupo hasta un claro donde un pequeño lago reflejaba el cielo. Las montañas, las nubes e incluso el rostro de los discípulos parecían flotar sobre el agua. «Este lago es el espejo del universo», dijo Guopu. «Muestra todo lo que es, pero solo cuando está calmo. La mente humana es igual. Mientras está agitada, distorsiona todo lo que ve, pero cuando reposa, refleja lo real». Él se agachó, sumergió las manos en el agua y dejó que las gotas escurrieran lentamente entre los dedos. La claridad no es una conquista, es un reflejo. Tú no necesitas buscar respuestas, solo deja de agitar el lago. El tiempo entonces mostrará todo lo que necesita ser visto. Toda respuesta nace en el silencio. Y el silencio es el terreno donde la sabiduría germina. 4. El viento invisible. Guopu levantó la mirada a lo alto. Las hojas se movían en direcciones suaves, pero el viento que las tocaba no se veía. El viento es invisible y aún así mueve el mundo. Así también es el tiempo oculto, una fuerza que trabaja donde los ojos no alcanzan. Muchos se desesperan porque no ven el progreso, dijo. Pero el viento no necesita ser visto para actuar. Lo invisible está siempre trabajando a tu favor si tú te mantienes en calma. El maestro cerró los ojos y abrió los brazos dejando que el aire le tocara el rostro. La vida se mueve, incluso cuando tú no te mueves. Confía en lo invisible. No hay instante perdido, no hay pausa inútil. Lo que parece demora es solo el Tao alineando el camino. Moverse sin forzar, ese es el arte supremo. Cuando aprendes eso, el universo se vuelve tu aliado. 5. La montaña interior. Por último, Guopu se sentó sobre una roca y pidió que todos se acercaran. El viento había disminuido y solo el sonido distante del agua llenaba el valle. «La última llave», dijo él, «es la montaña interior». La calma no es solo el intervalo entre dos gestos, es una morada. Es el centro inmutable dentro de ti, el punto donde el tiempo no te alcanza. El hombre común vive en la superficie, explicó. Corre detrás de los minutos, de las metas, de las promesas. Pero el sabio vive en el centro. Allí el tiempo pierde el poder de herirlo. Allí cada acción nace de la serenidad y cada palabra carga el peso de la eternidad. Él colocó la mano sobre el pecho y concluyó: «Cuando tu montaña interior es firme, ningún viento externo te sacude. Y el tiempo, en vez de correr contra ti, comienza a correr contigo». Los discípulos cerraron los ojos. El silencio que se formó era tan tenso que parecía tener peso. Cada uno sentía dentro de sí una vibración suave, como si las palabras del maestro hubieran despertado un eco, algo que siempre estuvo allí. Pero dormía. Guopu se irguió lentamente y declaró: «Estas son las 5 llaves de la ley del tiempo oculto: la pausa del río, la fuerza del bambú, el reflejo del lago,
el viento invisible, la montaña interior. Practíquenlas, dijo, no en las horas de paz, sino en las horas de prisa, porque es en la turbulencia donde la calma muestra su verdadera fuerza. Él miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente. El tiempo es tu maestro, pero también es tu espejo. Cuando estás en armonía, Él te obedece. Cuando estás en desequilibrio, Él te confunde. El secreto es simple: no corras detrás del tiempo, camina con Él. Guo Pu se inclinó ante el grupo y con voz profunda concluyó: quien fluye con el tiempo, vence al tiempo. Entonces sopló el viento y el sonido de la campana vibró nuevamente. La montaña entera pareció responder, y en el corazón de cada discípulo nació una certeza suave: el tiempo no es el enemigo, es el puente hacia el despertar. Si estas llaves abrieron algo en ti, comparte este mensaje para que otros encuentren el camino de la calma. O escribe: dejo que el flujo me guíe. Ahora el maestro prepara el ritual que transforma la palabra en experiencia. El tiempo dejará de ser concepto y se volverá práctica viva, respiración y gesto. Si llegaste hasta aquí es porque el silencio ya te escogió. Ahora lo que era palabra se volverá práctica. El sol se inclinaba sobre el valle y teñía de ámbar las piedras antiguas. El aire estaba perfumado de pino y tierra húmeda. El río, a lo lejos, murmuraba un cántico que solo los atentos lograban oír, una melodía que parecía unir el sonido del tiempo y el sonido del corazón. Guo Pu permaneció inmóvil por largos minutos. Después levantó lentamente las manos y pronunció: ahora lo que era palabra se volverá práctica. El tiempo no se entiende, el tiempo se vive. Los discípulos se reunieron a su alrededor. El maestro pidió silencio e hizo un gesto para que cada uno se sentara en círculo sobre la hierba rociada. En el centro colocó 4 elementos: un cuenco con agua límpida, un puñado de sal, una pequeña vela blanca y una pluma caída de una garza que había pasado días antes sobre el templo. Guo Pu encendió la vela y dijo: este es el ritual del tiempo invisible, aquel que devuelve la armonía entre tu cuerpo y el compás secreto del universo. Nada aquí es magia, todo aquí es memoria. La naturaleza recuerda lo que el hombre olvidó. El viento sopló suavemente, como si reconociera el inicio de algo sagrado. El maestro tomó el cuenco y explicó: el agua es el espejo del tiempo. Ella refleja y lleva. Cuando bebes del tiempo equivocado, el tiempo de la prisa, él te seca por dentro. Pero cuando bebes del tiempo del Tao, él te renueva. Hoy, cada uno de ustedes aprenderá a beber el tiempo correcto. Él sumergió la pluma en el cuenco, la levantó y dejó que las gotas cayeran sobre el suelo. Así el tiempo pasa, pero no se pierde. El secreto es dejar que Él caiga en ti sin prisa, como esta agua que retorna a la tierra sin lucha. Los discípulos imitaron el gesto. El agua escurría entre los dedos y cada gota parecía cargar un recuerdo antiguo, el sonido de las risas olvidadas, los días de paz que la mente había dejado atrás, las pausas que no fueron vividas. Y mientras dejaban caer el agua, sintieron el cuerpo desacelerar.
Los hombros se soltaron, el pecho se abrió y la respiración se volvió lenta como un río en descanso. Guo Pu entonces tomó el puñado de sal y lo levantó ante la luz. Los cristales brillaban como pequeñas estrellas. La sal es la memoria de la tierra, dijo. Ella preserva lo que es esencial y purifica lo que se corrompió. Cada grano es un instante, y cada instante puede ser consagrado o desperdiciado. La prisa profana el instante, la calma lo vuelve sagrado. Pidió entonces que cada discípulo tomara un poco de la sal y la dejara caer dentro del agua. El sonido leve de la sal disolviéndose sonaba como lluvia fina. Guo Pu cerró los ojos y recitó: que el tiempo que fue disuelto en prisa se vuelva ahora un río de calma. Que el instante perdido vuelva en forma de presencia. Que lo que corrió demasiado aprenda a reposar. El viento cesó por un momento. La flama de la vela se irguió firme, sin temblor. Y el maestro, abriendo los ojos, susurró: el Tao está aquí. Ahora dejen que él respire por ustedes. Cada discípulo respiró profundamente 3 veces. En la primera respiración dejaron salir el cansancio acumulado. En la segunda entregaron al aire la ansiedad que los perseguía. En la tercera acogieron el vacío, aquel silencio fértil de donde todo renace. Guo Pu se levantó y comenzó a andar alrededor del círculo, dibujando en el aire un movimiento espiralado con las manos. El tiempo oculto es una espiral, no una línea, dijo. Él gira en torno a ti. Cuando te mueves en armonía, él te eleva. Cuando te mueves con prisa, él te dispersa. Por eso, respira como quien sube una montaña, un paso, un aire, un silencio. El maestro entonces señaló la vela. La luz es el símbolo del instante presente. Ella no corre, solo se consume al ritmo de la entrega. Cada flama tiene su tiempo de arder. No se apresura al fuego. La flama del tiempo correcto no arde en desesperación. Ella ilumina en paz. Pidió a cada uno que mirara fijamente la flama. Observen el movimiento sutil. Ella danza, pero no se pierde. Es así como deben moverse en el mundo, con ligereza, con ritmo, con centro. Quemen la prisa dentro de la flama. Dejen que ella consuma el miedo al tiempo. Uno a uno, los discípulos se inclinaron sobre la vela y, en silencio, ofrecieron sus intenciones. Guo Pu pronunciaba bajito: el fuego no corre y aún así transforma. Entonces, el maestro recogió la pluma y la levantó sobre la cabeza. Este es el soplo del Tao. Ella representa el viento invisible que conduce todos los destinos. El viento es el único elemento que no se aprisiona. Él viene y va, pero siempre regresa. Así también debe ser tu corazón, libre lo suficiente para ir y confiado lo bastante para volver. Él sopló suavemente la pluma que flotó por el aire y se posó sobre la superficie del agua. El reflejo de la flama tembló y el círculo entero pareció respirar al unísono. Era como si el tiempo se hubiera detenido para observarlos. Ahora, dijo el maestro, miren hacia adentro. Vean el reloj secreto que pulsa en sus venas. Oigan su compás.
No hay retraso, no hay prisa, hay solo el ahora expandido hasta el infinito. Él se arrodilló y pidió que todos colocaran las manos sobre el pecho. El corazón es el verdadero reloj. El sonido que oyes no es solo la sangre, es el tiempo llamándote a casa. Cada latido es un recordatorio, estás vivo. Y el tiempo vive contigo. Hónralo, no lo persigas. El silencio se adueñó del espacio. Las montañas parecían escuchar. La luz del atardecer caía como bendición sobre cada rostro. Los discípulos sintieron que el mundo entero respiraba al unísono con ellos. Guo Pu abrió las manos y dijo: el ritual está completo cuando el cuerpo aprende lo que la mente ya oyó, y el cuerpo aprende por la calma. Ahora levántense y caminen, pero caminen como si cada paso fuera un siglo. Ellos se irguieron y comenzaron a andar lentamente en círculo. Los pies tocaban la tierra con reverencia. Cada movimiento parecía una plegaria. El sonido de las pisadas era un mantra, suave, continuo, paciente. Guo Pu, observándolos, murmuró: el tiempo oculto está en ustedes. Cada vez que respiras sin prisa, el universo se alinea a tu alrededor. Cada vez que actúas con serenidad, el destino se reorganiza a tu favor. Cuando la noche cayó, el maestro apagó la vela. La oscuridad que se hizo no era ausencia de luz, era plenitud. El tiempo había dejado de correr. Los discípulos permanecieron allí, con los ojos cerrados, sintiendo el pulsar de la eternidad en el pecho. Y en ese silencio sagrado, Guo Pu habló por última vez aquel día. La vida es una travesía entre el ruido y el silencio. El ruido te envejece, el silencio te renueva. Cuando aprendes a caminar despacio, la eternidad se apresura para alcanzarte. El viento volvió, más ligero que antes. Se llevó el olor de la vela quemada, la humedad de la tierra y la voz del maestro más allá de las montañas. La travesía estaba concluida. El tiempo ahora era aliado. Y mientras las estrellas surgían una a una en el cielo, Guo Pu cerró los ojos y sonrió, porque sabía que cada corazón allí había descubierto lo que ningún reloj es capaz de medir: el compás sagrado del Tao. Ahora que la práctica ha sido sellada, resta apenas la síntesis final, la cosecha silenciosa de la sabiduría. El viaje se aproxima a su fin, pero el fin para el Tao es solo el inicio de lo que permanece. La noche descendió sobre las montañas como un velo de seda. La flama de la vela ya no ardía, pero su perfume aún flotaba en el aire. El río continuaba cantando y el viento, ahora más suave, casi una caricia, se deslizaba entre los bambús como un maestro invisible. Los discípulos permanecían en silencio, con los ojos entrecerrados, como si el tiempo hubiera desaparecido de dentro y de fuera. Y de cierta forma, había desaparecido, porque lo que habían aprendido no era solo una filosofía, era un cambio de ritmo, un reencuentro con el pulso del universo. Guo Pu estaba de pie frente a ellos. Su figura era apenas un contorno contra el brillo pálido de la luna.
Él parecía parte de la montaña, inmutable, silencioso, eterno. Cuando finalmente habló, su voz sonó como el eco de algo que venía de muy lejos. El viento se llevó el peso y devolvió sabiduría. El agua siguió su curso y devolvió claridad. El fuego iluminó el instante y reveló lo invisible. Y la tierra, paciente, guardó lo que debe florecer en el tiempo correcto. Hizo una pausa y miró el horizonte. Todo lo que es apresurado se desvanece, dijo. Todo lo que fluye permanece. Los discípulos respiraron juntos. Era como si cada palabra reorganizara el aire a su alrededor. Guo Pu continuó. La ley del tiempo oculto es el hilo que une todos los caminos del Feng Shui y del Tao. Ella nos enseña que el universo no premia la velocidad, sino la armonía. Que el tiempo no es algo que se gasta, sino algo que se honra. Y que, cuando el hombre aprende a moverse en la misma cadencia que la naturaleza, lo imposible se vuelve simple. Él caminó hasta el río y se agachó, sumergiendo las manos en el agua fría. Dejó que escurriera por entre sus dedos y dijo: «Así debe ser tu vivir. Nada te pertenece y, sin embargo, todo pasa por ti. Cuando intentas agarrar el instante, él se deshace. Cuando lo dejas ir, él te enriquece». El maestro se irguió y miró hacia el cielo. El tiempo no es tu enemigo, es tu espejo. Si estás en guerra por dentro, él se apresura y te desgasta. Si estás en paz, él se dilata y te sirve. El tiempo de fuera es el reflejo del tiempo de dentro. Guo Pu se volvió hacia el grupo y añadió: «Muchos me preguntan cómo acelerar el progreso, y yo les respondo: acelera tu calma, porque es en la serenidad donde el avance sucede. El río que parece lento en la superficie esconde una corriente profunda. Así también es la vida en armonía, silenciosa pero poderosa. Se hizo silencio nuevamente. La luna estaba alta. Los rostros de los discípulos brillaban con el mismo reflejo plateado que tocaba el agua. El maestro sonrió y dijo: «El hombre moderno se agota intentando ser rápido, pero aquel que encuentra el compás correcto nunca se retrasa. El Tao no corre, el Tao sucede, y lo que sucede en sintonía con él nunca falla». Guo Pu caminó lentamente hasta una piedra y se sentó. El sonido del río, del viento y de las cigarras formaba un único ritmo, una sinfonía serena. Y él habló una vez más, con voz firme y dulce. «Recuerden, la calma no es huida, es poder. La pausa no es ausencia, es presencia. El silencio no es vacío, es plenitud. Aquel que domina la calma, domina el tiempo. Aquel que domina el tiempo, domina el destino». Uno de los discípulos preguntó: «Maestro, ¿y si me pierdo nuevamente en la prisa del mundo?». Guo Pu sonrió. «Entonces detente y escucha el sonido de tu respiración. Cada respiración es un puente para volver al Tao. Y el Tao nunca se movió. Fuiste tú quien corrió demasiado». El maestro se levantó y, con las manos juntas, miró hacia las estrellas. El universo entero es un gran reloj silencioso, pero su manecilla es invisible y su ritmo es el de la conciencia.
Cuando despiertes, verás que nada se retrasa, nada se adelanta. Todo florece exactamente cuando debe. Las cigarras cesaron de repente y el valle se sumergió en un silencio absoluto. Guo Pu cerró los ojos y dejó que el viento le tocara el rostro. Parecía oír algo que nadie más podía escuchar, el sonido del tiempo respirando. Entonces él dijo: el secreto final de la ley del tiempo oculto es este: quien busca controlar el tiempo vive cansado. Quien aprende a reposar en él vive en paz. El tiempo es el maestro que enseña a través del ritmo, no del ruido. Y el ritmo es el sonido de la confianza. No te apresures en cambiar lo que ya está madurando. No empujes el río. No apresures el amanecer. Cuando confías, el universo trabaja por ti. Cuando te apresuras, el universo necesita frenarte. Y es por eso que la vida a veces te obliga a parar. Guo Pu sonrió con dulzura. La pausa es misericordia, no castigo. Cada vez que el Tao te detiene, es porque te está reposicionando para un avance mayor. La paciencia es el idioma de los que comprenden lo invisible. Él extendió las manos e hizo un gesto como quien bendice el espacio. Ahora sepan, aquellos que honran el tiempo oculto se vuelven intocables. Nada los apresura, nada los retrasa. Ellos viven en el centro de la espiral, donde el tiempo y el silencio son la misma cosa. Hizo una última reverencia y, con voz serena, pronunció la bendición final. El agua sigue, y lo que fluye con ella nunca se quiebra. El viento sopla, y lo que danza con él nunca se pierde. El silencio llega, y lo que lo acoge nunca envejece. Hizo una última reverencia y, con voz serena, pronunció la bendición final. El agua sigue, y lo que fluye con ella nunca se quiebra. El viento sopla, y lo que danza con él nunca se pierde. El silencio llega, y lo que lo acoge nunca envejece. El río respondió con un sonido más profundo, y las estrellas parecían pulsar en el mismo compás. El maestro se volvió hacia sus discípulos y dijo: si este viaje trajo paz a tu alma, escribe: sigo en armonía. O si el silencio habló contigo, di: la calma es mi fuerza. Y si algo floreció en ti, escribe: escucho lo invisible. Entonces, en un gesto lento y solemne, Guo Pu apagó la última brasa de la vela. La oscuridad no trajo miedo, trajo reposo. Y antes de desaparecer entre las sombras de la montaña, él dijo: el silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece. Y así el tiempo, finalmente, se inclinó ante la calma. Lo que antes era prisa, se volvió paz. Lo que antes era búsqueda, se volvió encuentro. Y lo que antes era movimiento, se volvió eternidad. Fin de La ley del tiempo oculto. Mientras más calma, más rápido avanzas.